Hola, esta vez vamos a hablar sobre la invarianza factorial, que sería un continuo de los dos análisis que ya hemos venido trabajando, el análisis factorial exploratorio y el confirmatorio. A por ello. Antes de ello, fijémonos en estas dos imágenes y vamos a poder apreciar que en la imagen de la izquierda hay casas con estructuras similares, pero con colores similares, y también podemos observar una cierta diferencia respecto a la textura, ¿no? Vemos que estas dos casas son más o menos lisas y la casa que está en color rosado pues tiene ciertos puntos, ¿no? Es más rugosa. La ubicación de las ventanas también es un tanto diferente entre las tres. La puerta también no es igual, ¿no? Esta es más simétrica y esta no. Son pequeños detalles que hacen que no sean tan parecidas entre sí. Por otro lado, tenemos en el lado derecho estas otras dos casas que sí tienen una estructura bastante similar. Entonces, ¿qué cosa es la invarianza factorial? Vendría a ser la medida en que los diferentes índices de ajuste, es decir, los parámetros sobre los cuales yo he trabajado el análisis factorial confirmatorio, son similares al trabajarlos con diferentes grupos de comparación. Para estos análisis de invarianza factorial, por lo general se trabajan con variables de agrupación como rangos de edad, sexo, procedencia, gestión educativa, etc. No se limita a variables dicotómicas, sino que también pueden ser variables con varias categorías de clasificación. Vemos aquí un ejemplo de los resultados obtenidos en un estudio de Ventura en el 2020 sobre una escala breve del amor. Antes de iniciar con todo el análisis de invarianza factorial, se sugiere como primer paso realizar un análisis factorial confirmatorio en cada una de las categorías de la variable de agrupación con la cual yo estoy haciendo mi análisis de invarianza. En este caso, me interesa saber si esta estructura de 3 dimensiones con sus respectivos ítems difiere entre mujeres y hombres. ¿Okay? Quiero saber si tanto mujeres como los hombres perciben de forma similar a esta estructura. Entonces, separo a las mujeres, separo a los hombres y hago un análisis factorial en cada uno de estos grupos. Una vez que yo he obtenido resultados satisfactorios en cada uno de los índices de ajuste, los cuales me indican que sí, esta estructura se ajusta tanto en hombres como en mujeres, puedo yo iniciar con mi análisis de invarianza factorial a nivel inicial, como es el configural, el métrico, el escalar y el residual. Entonces, un método para analizar la invarianza factorial sobre un instrumento de medición vendría a ser el análisis factorial confirmatorio multigrupo. Esta técnica me va a permitir a mí ver si una estructura resulta invariante considerando ciertos parámetros como son los índices de ajuste para determinar si la estructura de mi instrumento en varias variables de agrupación resultan invariantes o no. Y esta comparación yo la voy a hacer de forma simultánea. Veamos rápidamente de qué trata cada nivel de invarianza. Tenemos la configural, la métrica, la escalar y la estricta. Están con diferentes colores para que ustedes puedan ver en este modelo de ecuación estructural qué aspecto del gráfico tiene que ver con cada nivel de invarianza. Tenemos entonces que en el nivel de invarianza configural se forma un cuadro verde y esto quiere decir que a mí me interesa saber, como primer paso, si los diferentes grupos ven de forma similar a la estructura y a los ítems que componen el cuestionario. No me interesa todavía ver si en todos los grupos se han obtenido cargas similares, correlaciones similares, errores similares, no. A mí, como primer paso a nivel configural, me interesa saber la configuración, la estructura. Si ambos grupos o el número de grupos que sea perciben de forma similar al número de dimensiones como a los ítems que componen cada dimensión. Luego tenemos a la invarianza métrica. Además de la configuración, me interesa saber si el grado en que cada dimensión afecta a cada ítem, que serían las cargas factoriales. Entonces ya no me limito simplemente a una estructura, una configuración, sino que también ya soy más exigente, ¿no? Quiero saber si el grado de influencia que tiene cada dimensión respecto a los indicadores que contiene cada ítem es similar en los diferentes grupos de comparación. Vamos con el siguiente nivel, el nivel de invarianza escalar, que serían los interceptos. Las respuestas similares en ítems. Igualdad de medias latentes. Obviamente sí, yo tengo respuestas o formas de responder similares en cada ítem, en los diferentes grupos. Cuando yo promedie, pues me va a salir una media latente similar.
Y por último tenemos a la invarianza estricta o residual, que tiene que ver con los errores de medición. O sea, ya no me basta que tengan la misma configuración, que tengan las mismas cargas factoriales, que tengan las mismas respuestas similares entre cada grupo, sino que también quiero ver que los errores de medición, es decir, que lo que no está midiendo el ítem y lo que no está midiendo el instrumento en general, sea similar también entre todos los grupos de comparación. Con esto terminaríamos los 4 niveles de invarianza factorial. Y como ven, es acumulativa, ¿no? Siempre cada nivel va avanzando en grados de dificultades y no necesariamente todos estos niveles se tienen que cumplir en un instrumento de medición. Puede que mi instrumento llegue a un nivel de invarianza métrica o solamente un nivel de invarianza escalar, o que ni siquiera pase el nivel de invarianza configural. Es importante saber ciertos parámetros para determinar hasta qué punto yo puedo seguir continuando con los análisis. Aquí vemos los resultados de un instrumento que sería una escala de bienestar. Bueno, no se muestra la estructura, pero es una escala que tiene 5 factores con 3 ítems cada uno. Y lo que nos interesa es ver los datos, ¿no? Pero antes de ello veamos cuáles son los criterios para saber hasta cuándo yo debo continuar con los análisis. Y vemos aquí un criterio establecido por Chen en el 2007 para ver si las diferencias entre cada índice de ajuste, entre cada parámetro, está dentro de lo permitido. Tenemos los 3 principales, que sería el CFI, el RMSA y el SRMR. CFI es el índice de ajuste comparativo, RMSA es el error de la raíz cuadrada media de aproximación y el SRMR es la raíz de la media cuadrática residual estandarizada. Vemos que para el CFI la diferencia no debe ser mayor a 0.005. Para el RMSA la diferencia no debe ser mayor a 0.010 y para el SRMR la diferencia no debe ser mayor a 0.25. Vemos entonces que primero se hizo un análisis factorial confirmatorio en hombres y mujeres porque se está queriendo analizar eso, ¿no? Se quiere ver si la estructura de este instrumento, que tiene 5 factores, difiere en hombres y mujeres. Entonces yo hago un análisis factorial confirmatorio en hombres y mujeres para saber si es qué tanto se adapta, qué tanto se ajusta, qué tan bien calza esta configuración en cada grupo. Hemos obtenido resultados satisfactorios, los cuales nos van a permitir a nosotros continuar con el análisis de invarianza factorial. Iniciamos con el configural, que nos arroja un CFI de 1, SRMR de 0.38 y un RMSA del 0.000. Valores que, como ya vimos en el capítulo de análisis factorial confirmatorio, son buenos y nos indican que el modelo ajusta bien. Ahora continuamos con la invarianza métrica. Tenemos un CFI de 1, un SRMR de 0.056 y un RMSA de 0.000. A la derecha tenemos los 3 índices de ajuste que estamos ocupando para la interpretación de este modelo, acompañados de un triángulo adelante. Este triángulo, como ya se mencionó, implica diferencias. ¿Qué diferencias? Las diferencias de los índices de ajuste respecto al nivel de invarianza anterior. Entonces, ¿cómo he obtenido yo en un CFI una diferencia CFI de 0.000? Pues restando el CFI obtenido en el nivel métrico con el CFI obtenido en el nivel configural. Resto 1 menos 1 es 0.000. Y ahora vamos a ver cómo hemos obtenido esta diferencia del SRMR, que es de 0.018. Pues voy acá. La diferencia métrica del SRMR es de 0.056 menos el 0.038. Esta diferencia vendría a ser 0.018 y lo tienen acá. Igual en el RMSA, diferencia del RMSA obtenido en el nivel métrico con el RMSA obtenido en el nivel configural, 0 menos 0, 0. Vemos que tanto en el CFI como en el RMSA, en los 3 niveles siguientes, pues se han obtenido diferencias de 0, así que mejor interpretemos el SRMR. Al nivel escalar hemos obtenido un SRMR de 0.057. Si yo lo resto con el obtenido en el nivel anterior, me sale 0.001. Está acá. Y por último, en el nivel estricto, en el nivel de invarianza estricto, he obtenido un valor de SRMR de 0.061. Si yo lo resto con el nivel anterior, que es 0.057, me va a salir un valor de 0.004. Estos valores del SRMR
están dentro de lo permitido, porque como máximo puede haber una diferencia del punto 0.25 y ninguno de estos tres valores supera esa magnitud. Por lo cual puedo concluir que mi instrumento de medición de 5 factores con 3 ítems en cada factor se ajusta bastante bien en hombres y mujeres y que resulta invariante a nivel configural, métrico, escalar y estricto. Es decir, la configuración es igual, las cargas factoriales son similares, los interceptos también son similares, es decir, la forma en que han respondido las personas es similar en ambos grupos, y los errores de medición, es decir, lo que no está midiendo la prueba, también es similar. Bien, con esto concluimos la breve explicación sobre lo que sería la invarianza factorial. Espero sus comentarios. Saludos.